Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comienza aquí una nueva edición de Las Cuatro Esquinas, en un día en el que les pedimos que se queden con nosotros porque vamos a tener la oportunidad de ofrecerles detalles de la buena labor en materia de investigación y de formación que se realiza en nuestra comarca. Hoy vamos a tener la oportunidad de contarles la historia del proyecto de la profesora del Instituto de Educación Secundaria Pedro Espinosa, Minerales y Tiempo, un tándem convertido en patrimonio que en la modalidad de laboratorio de geología ha conseguido llevarse el premio Ciencia en Acción de este año. Un instituto antequerano que de esta forma nos ha permitido también promocionar la marca Antequera en materia de buen hacer en investigación. Un poco, pues eso, pasmados porque allí estamos acostumbrados, había muchas conferencias en inglés y muchas de física del plasma, astrofísica, es decir, lo de rabiosa actualidad. Sin embargo, a nadie se le está ocurriendo investigar el pasado, como yo dije en la ponencia. Es que si estamos donde estamos es porque hemos bebido de los artesanos de antaño, y entonces pues fue muy aplaudida y de hecho, bueno, pues ya la premiaron. En un día en el que también tendremos la oportunidad de ofrecerles algunos de los instantes que nos dejó el concierto de copla de María José Vegas. Y todo ello en una edición en la que vamos a terminar de nuevo con blues, con esas particulares clases magistrales que nos está ofreciendo el propio Antonio Navarro Navi, organizador del Antequera Blues Festival, junto con Antonio Blanco y el resto de los promotores de ese festival hace ya 30 años. 30ª edición de una muestra que en colaboración con el área de cultura del Ayuntamiento de Antequera se celebra este año en un formato especial, el conocido como Antequera Suena Blues, en 4 patios antequeranos. Hoy vamos a conocer un poquito más al grupo Wasabi Crew. Y en un día en el que les ofreceremos el resumen de las noticias del mundo de las hermandades y de las cofradías con Antonio Jesús Palomo. Ya saben que pueden seguirla al detalle desde cualquier sitio, tan solo teniendo acceso a internet en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Hermanaco1, Facebook, Hermanaco Noticias Cofrades, y también en Instagram, Hermanaco Cofrade, donde esta semana estamos pues con mucha interacción debido a esa pregunta que hemos lanzado en nuestro story, en la que estáis participando. Comenzamos ya sí con las 4 esquinas de hoy. Bienvenidos. Y lo primero que hacemos es disfrutar de la música de copla, el buen hacer de María José Vegas. Contra mis 5 sentidos, tu 5 toritos negros, torito negro tu pelo, torito negro tu boca, torito negro tu sol.
sobre la zarza, tu cinto torito negro. Torito negro, tu pelo. Torito negro, tu boca. Torito negro, tus ojos. Torito negro, tus huesos. Y el más negro de los cinco, tu cuerpo. Tu cuerpo torito negro. Te quise siempre, te quise, quise. Te quise siempre, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Ay, ay, cómo te quiero. Gracias. Antes de nada, ¿se escucha bien por ahí? Vale, que no quiero que antes me esté haciendo la profecía, no, pero le he pedido opinión a mi gente, a José, a Manuel, y no quiero que esté descontento nadie. Bueno, ahora, este año no tenemos feria tampoco, supongo, ¿no, Manuel? El año pasado, ¿recuerda usted cuando iba yo con mi yegua, que me llevé el primer premio de Amazonas? Se puso tontilla después la yegua, pero bueno, al principio fue muy buena. Me llevé el primer premio, evidentemente fue buenecilla, ya después diría, ya tenemos el premio y ya da igual, vamos a ponerle revoltosa. Y nada, como me encantan tanto los caballos, pues traigo una cancioncilla que es Caballo de Rejoneo, que llevaba tiempo ya sin cantarla. Siempre hago la prueba de voz con esa canción porque me da suerte. Y este año pues no tengo aquí a Antonio Camilo, que sé que algunos de vosotros los conocéis, que él es compañero mío de silla, como digo yo. Y esta canción, aunque él no esté aquí, esté en su casa, que seguramente se estará retransmitiendo, espero que la reciba como yo se la estoy mandando, con muchísimo cariño. Para toda esa gente que le gustan los caballos, para todos vosotros, y en especial para Antonio Camilo, Caballo de Rejoneo. Caballo de Rejoneo, y apenas tiene 3 hielos, y va castigando hierbas con su alegre montoneo, y eche arriba y galeza, amigo en un toroneo, y juega y corre con él hasta que llega el cielo. Caballo de Rejoneo, atento siempre a las riendas, mañana del redondel quiere presumir de prensa, de baita solidaria, de croquis, de galopar, del toro se va a burlar como las hojas del viento. Y está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo. Y está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo, cabriolas de colores empujando su pata. Y está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo, como replican su carro, su taco de calveiro. Y el toro negro y el toro bravo, que acaricia la cola, el caballo, y el toro negro y el toro bravo,
está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo. Si está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo, cabriolas de colores van empujando su vaca. Si está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo, como repican sus gatos, sus acompañan reído. ¡Qué mala suerte! ¡Y qué mala suerte! Que en la nalga lo herido, así de muerte, así de muerte. ¡Qué mala suerte! ¡Y qué mala suerte! Que en la nalga lo herido, así de muerte, casi de muerte. Continuamos en las cuatro esquinas y hoy vamos a poner el foco, aprovechando quizá que, ¿por qué no?, que las aulas están vacías, en uno de los 17 institutos históricos que existen catalogados como tal en nuestra comunidad autónoma. Dos de ellos están en nuestra comarca y en el municipio de Antequera existe uno, es el Instituto de Educación Secundaria Pedro Espinosa, y quizá una de las investigadoras que más tiempo ha dedicado a conocer un poquito del patrimonio que ha convertido nuestro instituto en instituto histórico es nuestra siguiente invitada. Mati Ariza es profesora de física de este instituto, imparte clases en segundo de bachillerato. Muy buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, la excusa, esa publicación que nos llegaba desde el instituto, que es solo la punta del iceberg de una ardua tarea que se activó por su parte a nivel personal y también otros compañeros del centro para poner en valor a lo largo de muchas décadas, no solamente recientemente, el patrimonio con el que cuenta este instituto. Poca gente lo sabe, pero Antequera cuenta con uno de los 17 que existen en la región andaluza, que se dice pronto, y lo hemos sabido a raíz de que se le ha concedido el premio Ciencia en Acción, que precisamente se otorgó por un estudio realizado en base a solo una pequeña parte del vasto patrimonio con el que cuenta el instituto. Felicidades por el premio, Mati. Muchas gracias. Ciencia en Acción, cuéntanos un poco en qué ha consistido este estudio y a partir de ahí ya hablamos un poquito de la historia, de la densa historia que como instituto con patrimonio histórico cuenta el Pedro Espinosa. ¿El premio Ciencia en Acción en qué consiste? Pues el premio Ciencia en Acción es un premio que le otorga pues todas las instituciones científicas de España, encabezadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Real Sociedad Española de la Física, la Real Sociedad Española de la Química, etc. Y bueno, es un concurso internacional donde uno presenta investigaciones que hace. Entonces yo presenté en mayo, que estábamos confinados, presenté una investigación que estábamos haciendo sobre minerales y bueno, hay varias modalidades. Yo lo presenté en la modalidad laboratorio de geología y bueno, pues nos han premiado. Yo investigué los minerales y la relación que existe con la farmacología, aprovechando que estamos pues confinados por la pandemia, ya que tuve que cambiar la investigación, puesto que lo primero de todo era catalogar a esos minerales. En otras palabras, estamos hablando de que una de las últimas donaciones que ha recibido el instituto y que le ha permitido acumular todo ese patrimonio histórico con el que cuenta, pues ha sido la excusa perfecta. Vamos a aprovechar que lo tenemos para, antes incluso que catalogarlo, realizar una investigación que se ha convertido pues en todo un premio de carácter nacional en la categoría de laboratorio de geología. El nombre del premio, que nos ha resultado muy llamativo, Minerales y Tiempo, un tándem convertido en patrimonio, y que es básicamente la comparación entre los minerales y lo que se ha sacado de ellos a lo largo de la historia en el mundo de la farmacología. Explíquenos,
¿cómo llegó esa colección de minerales a formar parte del patrimonio del Instituto Pedro Espinosa? Y ya nos vamos acercando al origen de lo que hoy queremos contar. Pues la colección llegó gracias a, bueno, por supuesto, por un coleccionista de minerales que bueno, tenía la intención, estaba en Francia y tenía la intención de donar una colección de minerales y a través del presidente de la Asociación Nacional de Institutos Históricos, Luis Castellón Serrano, pues nos pusieron en contacto porque aprovechando que en nuestro instituto se investiga mucho, pues Luis Castellón dijo, en el mejor sitio que va a estar en toda España esta colección va a ser en el Instituto Pedro Espinosa, porque allí lo van a poner en valor, y así fue. Bueno, una donación realizada por el francés Luis Ignacio Durán, que llega al patrimonio del instituto, y a raíz de ahí surge esta investigación que se ha convertido en un premio. Pero hablando antes de empezar la entrevista, Mati, me ha sorprendido que esto, como decíamos al principio, es solo la punta del iceberg de la cantidad de investigaciones que se han realizado utilizando el patrimonio histórico de un instituto que es un patrimonio muy desconocido. ¿De qué consta el patrimonio histórico del Pedro Espinosa que la gente muchas veces desconoce? Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Y por qué tiene tanto patrimonio histórico? Vamos a contar la historia. Bueno, a lo mejor me extiendo más de la cuenta. El patrimonio del instituto realmente bebe del Colegio San Luis de Gonzaga, que es hoy parte de... El edificio es parte del ayuntamiento. Entonces había un colegio en Antequera que cerró sus puertas porque iban a abrir un instituto, ya que Antequera pues necesitaba un centro educativo para la enseñanza secundaria, que hasta entonces no existía. Y bueno, pues en esa época pues los institutos estaban dotados de un gabinete de física, un gabinete de química, un gabinete de historia natural y un gabinete de humanidades. Entonces, esos son, digamos, los soportes del patrimonio del instituto. Nosotros, dentro del gabinete de física, pues tenemos muchos instrumentos científicos. En el gabinete de química tenemos mucho material de laboratorio de química y tenemos productos químicos que no solamente son patrimonio los productos, sino que el propio recipiente ya es patrimonio, porque son muchos de casas alemanas que ya desaparecieron a principios del siglo XX y luego también de casas de principios del siglo XX españolas, pero que ya no existen. Entonces, tanto el contenido como el continente es patrimonio. Luego, en historia natural tenemos animales y disecados que, aunque están un poco deteriorados, por eso hablaba también de la restauración, ¿no? Y luego tenemos una colección de minerales muy grande y también tenemos colección de murales donde se explica pues la biología de los distintos grupos de animales. Por ejemplo, hace 100 años, pues lógicamente nosotros no teníamos la web como para ver un ratón, ¿no? Sí, bueno, lo podemos también ver un ratón vivo, ¿no? Pero el profesor de turno, en vez de utilizar un PowerPoint, lo que utilizaba era unos murales, donde el ratón estaba partido por la mitad y veía al alumnado todo cómo era un ratón por dentro. Y así todos los tipos de animales. Entonces la colección es fantástica, vamos, es una maravilla. No he visitado muchos institutos históricos en España y no tienen la colección que nosotros tenemos. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos, algunos hitos de esa colección, porque en ocasiones se producen, por ejemplo, visitas escolares al San Isidro de Madrid, porque existe una tabla periódica gigante en la que dicen estudió el rey de España. Pues nosotros tenemos una más grande, ¿es verdad? Sí. Siempre se lo digo a los alumnos, estad orgullosos, cuando más lo vayáis a notar es cuando vayáis a la facultad y no veáis lo que tenéis, no veáis lo que habéis visto con 15 años en el Pedro Espinosa. Tenemos una tabla periódica de von Antropov, que era un ruso, pero que hizo su vida en Bonn, fue profesor de la Universidad de Bonn, y entonces este hombre pues
fue el primero que hizo una tabla periódica a color, porque hasta entonces no se había hecho nunca una tabla periódica a color. Y el color estaba íntimamente relacionado con las propiedades de los elementos de cada grupo. De tal manera que fue un paso de gigante, pasar como de blanco y negro a color. Y lo que pasó es que este hombre tenía algunas ideas que eran pro-nazi y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues todas las tablas periódicas en Alemania desaparecieron. Dicen los que lo han investigado que no hay en ningún centro educativo. No sabemos si a alguien en su casa tendrá alguna, pero en ningún centro educativo, y estoy hablando no solo de secundaria, sino de universidad, en ninguna universidad de Alemania hay una tabla periódica de Antropov, precisamente porque era pro-nazi, la quemaron o no sé. Y sin embargo nosotros tenemos una. Así en el que Pedro Espinosa, sin ir más lejos, en el Pedro Espinosa se cuenta con material que permite físicamente enseñar lecciones de física, que es su especialidad. Totalmente, En un PowerPoint, si en una imagen en permiten, 3D, se puede hablar, por ejemplo, cuando ustedes dan clases de óptica. Allí pueden coger ópticas reales gigantes. Sí, tenemos espejos, que son espejos, tenemos un espejo cóncavo, un espejo convexo y un espejo plano, y luego tenemos lentes, que bueno, yo hasta que no llegué al Pedro Espinosa nunca había visto una lente cónica, aparte de que tenemos lentes convergentes y divergentes, es que una lente cónica hay que ser muy minucioso para construir una lente cónica, y sin embargo ahí tenemos una lente cónica del siglo XIX que bueno, por las investigaciones que yo he hecho, está construida en Francia. Nosotros tenemos mucho patrimonio de los constructores científicos del siglo XIX franceses. Otro ejemplo que me ha llamado muchísimo la atención en el ratito que hemos estado hablando antes de empezar la entrevista y visitando, ahora lo hablaremos, el museo virtual donde todo esto que estamos contando se puede ver. Una pila de Voltaire, que es una imitación... De Volta. Perdón, de Voltaire, que es una imitación de la original del inventor, ¿no? Sí, Volta fue el que diseñó una pila y de hecho todo el mundo tendría que conocer a Volta porque todos manejamos un móvil y el móvil se carga con una batería y bueno, la tablet se carga con una batería, entonces todas las pilas y todas las baterías beben de lo que inventó Volta, que Alessandro Volta era italiano y en 1800, cuando Napoleón se enteró que había hecho un dispositivo que era capaz de transformar la energía química en eléctrica, pues lo mandó llamar. Es decir, que Volta fue a París a conocer a Napoleón y a demostrarle lo que había inventado. Y entonces se quedó Napoleón alucinado y dijo, bueno, pues le voy a dar un premio. Y a partir de entonces, Napoleón, siempre que había algo importante, daba un premio. Posiblemente fue pionero en dar premios, Napoleón. Y bueno, pues nosotros tenemos una pila de Volta como la fabricó Volta en su momento. Es un lujo. Bueno, pues casi nada este paseo virtual que estamos realizando por el patrimonio del Instituto Histórico con el que Antequera cuenta, que es el Pedro Espinosa. Muchos nos estamos enterando hoy de que es así y lleva muchísimos años realizando investigaciones, precisamente como la última que les ha permitido al equipo de este centro educativo hacerse con un premio a nivel nacional otorgado por instituciones de tanto prestigio como es el caso del CSIC, el Ciencia en Acción. Mapas de antes de que se creara la Unión Europea que ya no existen, donde se puede ver los países como estaban hace un siglo. Sí, tenemos una colección de mapas que, bueno, tengo que decir que hay, dentro de la colección de mapas tenemos varios, unos que están en 3 dimensiones, vamos a decir, y luego otros que están sobre tela. Y bueno, pues ahí podemos ver, por ejemplo, no sé mucho de historia porque soy química, pero vamos a decir reino, bueno, es que no es reino, pero el otomano. Entonces, cómo estaban divididos la zona de Turquía y Grecia. Dividido el mundo, perdón, cómo estaba dividido el mundo con los otomanos, o cómo estaba la religión católica o cristiana, mejor dicho, en la zona de Israel y la zona de Turquía y demás. Son mapas que hoy por hoy quedan obsoletos, lógicamente, porque evoluciona todo, pero es verdad que ya esos mapas
ya no se pueden comprar en ningún sitio, son patrimonio. Son muy importantes. Patrimonio que el último ejemplo que ponemos y seguimos avanzando con la entrevista me sorprende un montón, profesora, porque ha descubierto a raíz del patrimonio que existe en el Instituto Pedro Espinosa la relación que existe entre el trabajo de los artesanos de toda la vida y la instrumental con el que los científicos llevan a cabo sus investigaciones. Una investigación que además le ha permitido pues contar con una distinción muy especial, ¿verdad? Sí, bueno, pues todo fue porque mi padre era carpintero y aquí en la cochera de casa pues había un montón de herramientas. Y entonces yo un día viendo las herramientas digo, anda, pero si esto es como lo que tenemos en el Pedro Espinosa, esto es como lo que tenemos en el Pedro Espinosa. Entonces lo que hice fue aunar cosas y dije, vamos a ver, realmente la gente de universidad bebe de los artesanos y los artesanos de la gente de universidad. Somos todos un equipo, no es solamente ahora en el siglo XXI con la globalización, que todos trabajamos en equipo, sino que antiguamente en el siglo XIX, por ejemplo, nació una nueva profesión en Francia que se llamaba los constructores de instrumentos científicos, y precisamente esos constructores eran gente formada que vivió de los artesanos y que eran universitarios. Y entonces yo uní eso y además, como siempre me fijo en cómo se llaman las calles, pues yo dije, pero si es que Antequera tiene muchísima historia, de ahí que haya muchas calles con nombres de artesanos, porque claro, la calle Aguardentero es porque en su momento allí había gente que hacía aguardiente, la calle Carretero es porque hubo un elenco de gente que hacía carros cuando no había coches, los carros para tirar de las masas y demás. Entonces yo pues lo que hice fue unir la artesanía con los instrumentos científicos y con las herramientas. Y esas tres cosas las presenté el año pasado en la Bienal de la Real Sociedad Española de la Física y bueno, y todo el mundo se quedó. Allí había físicos de todo el mundo y la verdad es que se quedaron un poco, pues eso, pasmados, porque allí estábamos acostumbrados, había muchas conferencias en inglés y muchas de física del plasma, astrofísica, es decir, lo de rabiosa actualidad. Sin embargo, a nadie se le está ocurriendo investigar el pasado, como yo dije en la ponencia. Es que si estamos donde estamos es porque hemos bebido de los artesanos de antaño, y entonces pues fuimos aplaudidas y de hecho, bueno, pues ya la premiaron. Bueno, qué cosa más interesante poner en valor lo que existe en el almacén del Instituto Pedro Espinosa. Vamos a explicar un poco el origen, porque en la actualidad ya se está trabajando por intentar poner en valor el patrimonio, no con los recursos que ustedes quisieran, y sin ir más lejos, hubo un momento en la historia muy reciente, hace apenas 10 o 15 años, como aquel que dice, en el que el Instituto pues poco a poco puso el foco en esa colección con la que cuenta y se adhirió o empezó a alinearse a la causa de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos. ¿Cuál es el objetivo de este colectivo? ¿En qué momento el Pedro Espinosa se alineó con el mismo? ¿Y qué es lo que reivindican los que son socios? Bueno, el Instituto Pedro Espinosa está desde el principio. Se lo debemos a Cayetano Romero, que ha sido director 22 años en el IES Pedro Espinosa, y desde luego, gracias a él, estamos desde el principio. Porque todo empezó en el 2007, cuando se crearon las Jornadas Nacionales de Institutos Históricos. Entonces, ahí estuvo Cayetano. Fue un momento importante. Hasta entonces, los institutos históricos de España no se habían unido. Es verdad que había mucha gente sensible en cada instituto, pero eran como islas sueltas. Pero se unió en las Jornadas de Institutos Históricos, en el 2007. Y bueno, pues desde el 2007 hasta este año, que de hecho este año las jornadas iban a ser en Pamplona, pero no han sido por el confinamiento y la pandemia, serán, si Dios quiere, el año que viene en Pamplona. Y bueno, pues el Pedro Espinosa desde el primer momento ha estado ahí. En el 2010, cuando llevaba la asociación, cuando las jornadas nacionales llevaban 3 años, en el 2010, pues todos los que estábamos, que fue en Galicia, todos los que estábamos en Santiago de Compostela, pues dijimos, ¿y por qué no creamos una asociación para reivindicar
este patrimonio y que la administración pues que nos respalde con ayudas en personal y en economía, porque no solamente económico, sino que tiene que haber personal que haga el trabajo de campo. Y bueno, pues creamos la asociación y ahí estábamos. El Pedro Espinosa estaba ahí. Es decir, nosotros somos socios fundadores. El Pedro Espinosa es como cualquier instituto, mucho más antiguo puede ser, ¿no? De Madrid, de Santiago de Compostela, pues somos socios fundadores. Y bueno, pues eso va lento porque para estas cosas la gente no es muy sensible, esto no vende, pero es verdad que hemos dado pasos de gigante, en mi opinión, porque antes no se hacía nada. Se aprobó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que bueno, digamos que respaldaba que hubiera institutos y este patrimonio. Lo que falta es el dinero, que todavía no es que llegue mucho, llega algo, pero no mucho. Y Andalucía ya, al ver que el gobierno central pues lo ha respaldado, ya las distintas comunidades, digo Andalucía porque es donde estamos, pero las distintas comunidades como que también hay un respaldo. Y han hecho histórico, pero como dice Luis Castellón, el presidente, que el Pedro Espinosa tiene patrimonio, lo diga la Junta o no lo diga, es que tiene patrimonio. Es como el que es guapo, lo diga una persona u otra, es que esa persona es guapa. Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos menos papeles de que es instituto histórico y más dinero y más inversión en los institutos históricos para seguir restaurando, porque hay muchas cosas que están muy deterioradas. Entonces, ahí, por mucho que uno quiera, es que necesita dinero para que eso se mantenga. Bueno, pues una reivindicación que nos llega desde alguien que, lo hablábamos antes de empezar, Cristóbal, yo simplemente soy una profesora de química, pero que ha realizado un montón de investigaciones. Hoy teníamos que mencionar algunas de ellas, que ha recibido una gran cantidad de premios, que no es la primera vez que la recibimos en nuestro plató, aunque hoy haya sido de forma virtual, y se pueden hacer muchas cosas dando clase en un instituto como lleva usted en Antequera desde 2003, y máxime si se cuenta con el patrimonio con el que cuenta el sitio donde usted ejerce su trabajo, ¿verdad? Sí, se pueden hacer muchísimas cosas. Lo único que hay que hacer es tener ilusión. Es lo que intento transmitir cada día al alumnado, y de hecho ellos son los que también tendrían que tener voz para decir cosas. Este año, por ejemplo, en el 2019 se celebró el 150 aniversario de la primera tabla periódica. Entonces nosotros hemos hecho un trabajo de investigación grande y de hecho en febrero fue la clausura. Incluso hicimos una tabla periódica con todos los alumnos. Cada uno se vistió de un color y antes que nombré a Andreas von Antropov, el profesor ruso, pues cada alumno se vistió del color de su elemento. Entonces, si el hidrógeno es azul, pues se vistió de azul. Si el carbono es negro, se vistió de negro. Y bueno, hicimos una tabla periódica, hicimos muchas, incluso una online. Pero hicimos también una tabla periódica humana. Y fue muy bonito porque era 118 alumnos uniformados con vaqueros, pero la camiseta de colores. Y fue un día muy, muy bonito para todos. Yo creo que a nadie se le va a olvidar. A ellos me lo dijeron. Este día no lo vamos a olvidar. Bueno, pues la pasión que se respira desde el profesorado, que se transmite al alumnado en centros de educación secundaria, que al final es donde se cuece el futuro, las generaciones venideras de nuestra sociedad. Yo creo que ha quedado perfectamente registrado en este ratito de charla que hemos echado hoy con Mati Ariza. Enhorabuena de nuevo por el premio, gracias por la labor que están realizando en defensa del patrimonio histórico de Antequera y en la promoción también de la marca de nuestra ciudad más allá de nuestra frontera. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme dado voz en vuestro medio de comunicación. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.